Y el tema se llama Arroja tu capa. ¿Por qué arroja tu capa? Porque algunos la dejamos ahí al ladito. Muchas veces nos la sacamos la capa, pero la tenemos al alcance y queremos volver a tomarla. Vamos a leer un mensaje muy sencillo, hermano, pero creo que Dios tiene una profundidad maravillosa para decirnos hoy día. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, quiero que vaya. El mensaje de hoy, arroja tu capa, así se llama el mensaje, no se olvide. Váyase para la casa pensando en que tiene que arrojar la capa, no agarrarle una puntita, amén, sacársela de encima, dejar eso ya a un lado. Certidumbre y cuántas cosas vamos a ver aquí. Vamos a ver algunas situaciones que se producen en la vida de nosotros, hermano, y que a veces no hemos arrojado la capa, la tenemos a una distancia suficiente como para alcanzarla con la mano nuevamente y volver a confiar en ella. Porque vamos a ver en el tiempo aquel qué es lo que sucede. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Marcos. Quiero que vaya junto conmigo en el libro de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 en adelante. En la medida que usted haya encontrado la palabra, se pone en pie, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Me dijo un hermano, pastor, me dijo, a lo mejor usted nos tiene pantalla, menos ganas nos dan de comprar una Biblia. Yo le dije, eso pasa con los irresponsables, con las personas que no asumen su responsabilidad de tener una edificación en sus hogares, en sus vidas, de que la Biblia no se lee aquí en la iglesia nomás, se lee también ¿dónde? En la casa, en el trabajo, en la micro, donde ando. Yo ando con una Biblia en mi vehículo y de repente la tomo en cualquier lado. Cuando era niño, nací en el Señor, usaba un testamento de esos chiquititos, que todavía tengo uno, de esos azules, y lo usaba en la camisa, y para donde iba con mi testamento ahí en el bolsillo. Ese es el Nuevo Testamento nomás, pero me servía mucho. ¿Cuántos dicen amén? Ya, quizás pillé a varios y maté a muchos, pero levántese y siga vivo y cómprese una Biblia, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor y vamos a leer su palabra en el libro de Marcos 10:46, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: entonces vinieron a Jericó, Jesús, hablando de Jesús, y vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se quedara callado, pero él clamaba mucho más todavía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y le decían: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cierre sus ojitos. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta es tu preciosa palabra, Señor, un mensaje quizás muy sencillo, Señor, y muy conocido, pero qué importante es entender, Señor, todos los propósitos de lo que usted dejó escrito, de lo que usted, Señor, nos dejó diseñado para nuestras vidas. Señor, usted proyectó a este ciego, Señor, para bendecirnos. Usted hizo, Señor, ese momento, lo confeccionó para que nosotros aprendiésemos de él. Señor, pedimos ese rema del cielo, eso de lo alto. Te pedimos tu ayuda, Señor, sin ti nada somos. Pedimos tu fuerza, Señor. Y sea usted, Señor, en medio de nuestros corazones, edificándonos y ayudándonos, Señor, conforme a sus deseos y a su voluntad. Se lo pedimos, Señor, la bendición de su gloriosa palabra para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén al Señor? Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. Sea usted muy bendecido de parte del Señor a través de esta preciosa y maravillosa palabra. Estamos hablando de un ciego. No solamente era ciego, tenía dos problemas. Se convirtió en un mendigo. Independiente de ser ciego, era mendigo. Independiente de tener una enfermedad, era un mendigo también. Mendigo significa incapacitado. Por eso mendigan, viven de la limosna de los demás. Eso es un mendigo, que vive de la limosna de otra gente. Si la gente no le da limosna, estos mendigos morirían de hambre, porque no se sostienen por sí mismos. Ese era. Entonces, aquí estamos viendo dos reflexiones que en esta persona. Él dependía, para salir de su mendicidad, volver a ver. Él dependía, hermano, para volver a su estado social natural que él tenía y volver a participar quizás de un trabajo, tener alguna remuneración, formar un hogar, tener una familia. Dependía de que también lo sanaran de su ceguera. Tenía que ser sano de su ceguera para volver a un estado natural y volver a ser una persona dentro de una sociedad normal. Volver a recuperarse él, posiblemente como padre de familia, como esposo. Podemos añadirle un sinfín de cualidades que puede este hombre volver a recuperar siendo sano. Y dice que Jesús andaba por allí en Jericó, había predicado la palabra del Señor, la había hablado con mucha gente, dice, y llegaron allí a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos en una gran multitud, había allí un ciego. Este era hijo de Timeo, dice, y estaba sentado junto al camino mendigando, viviendo de la limosna de las demás personas. Yo quiero que me pongan el 47, vamos a ver. Y oyendo que era Jesús, escúcheme, aquí es importante. Este hombre era ciego, era un mendigo, era difícil que él siguiera a Jesús. Él lo que había hecho era oír hablar de Jesús. Uno escucha hablar de mucha gente y muchos tienen distintos puntos de vista cuando usted escucha hablar de personas. Yo escucho hablar de presidentes de distintas naciones, algunos hablan en favor, otros en contra, entonces uno se tiene que ir formando una opinión conforme a lo que escucha hablar de las personas. El ciego tiene que haberle pasado algo muy parecido. Dice que cuando supo y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué con aquella seguridad? ¿Por qué con aquella capacidad de fuerza? Porque empezaron a hacerlo callar. Si vamos al 48, y muchos le reprendían para que callase, porque lo empezaron a hacer callar. ¿Por qué con tanta seguridad este hombre comienza, hermano, allí a gritar a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Por qué decía hijo de David si era ciego? Era mendigo, incapacitado, inservible, vivía de la mendicidad de las demás personas. Ni siquiera vivía de su propia capacidad. Ni siquiera vivía de algo que dijéramos, la Biblia dice que el ciego hacía esto, o trabajaba en esto, o ayudaba en esto. No hacía nada, era mendigo. Pero había algo que él había alimentado como ciego, como incapacitado y todo, como mendigo y como ciego. Había algo que él había alimentado. Él había escuchado mucho de Jesús. Tanto así que dice que allí en el camino, mendigando este hombre, hermano, siempre entre medio de las personas, él se ocupó de algo, de saber quién era Jesús. Y sabemos que se escuchaban diversidad de opiniones. Los fariseos, acuérdense la opinión que tenía de Jesús. De partida, lo metían en el mundo político como que él iba a ser un rey y que le quería que quitara el reinado en ese minuto a Herodes y que
se quería él poner como a cargo del tema, como que venía formando otro reinado, porque en el tiempo de Jesús todavía existía mucho de formar reinados, todavía estaba ese tema, se daba mucho porque todavía quedan muchas tierras donde la gente buscaba formar su reino, y se daba eso, por eso que existía el nomadismo, que era de aquellos años. La gente se trasladaba mucho viendo la forma, formaban comunidades y veían la forma de buscar una mejor vida. Entonces, que Jesús saliera con la idea de formar un reino no era una cosa de otro mundo, no como hoy día, que ya no hay dónde. Hoy día alguien sale de que quiere formar otro país, ya es difícil, hay leyes internacionales, están todas las cosas constituidas, ya es más difícil, ya no se puede prácticamente. Entonces, si alguien viene con algo así de formar otro reino, de formar otra nación, otro país aquí, como lo explican los discípulos, que hablaba de otra nación, de otro país, de otro reino, de otro mundo, entonces ya era ahora va a ser más difícil comprenderlo, pero en ese tiempo era algo que se podía hacer y que era factible. Entonces Jesús, que dijera que él era rey y que venía a instaurar su reino, era parte de la vida. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? Por eso que se fue muy conocido, porque Jesús fue conocido por eso, políticamente fue muy conocido por eso. Porque una de las cosas que se inventaron de él y se creó para arremeter y para echarle a los romanos encima a Jesús fue incrustarlo en el mundo político. Entonces, como que le dijeron a los gobernantes de Roma de que había otro reino que los iba a avasallar a ellos y que era otro reino el que este hombre venía a implantar. Cuando digo hombre, digo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre como nosotros, traía algo en su corazón, traía algo en su vida. Sabemos nosotros que lo que traía, lo traía del cielo para nosotros, y no era lo que él quería hacer, era lo que el Creador quería hacer con él. Pero los romanos no lo estaban entendiendo así, porque estaban siendo envenenados por todos estos sacerdotes, fariseos, saduceos y todos estos doctos religiosos que habían en aquellos años. Entonces estaban tratando de hacer otro invento de Jesús. Yo quiero ir colocando al ciego en el lugar que usted se imagine, a la distancia que estaba de algún día recibir a Jesús y de seguirle. Estaba a una distancia mucho más grande que todas las distancias que nosotros podamos tener. Estaba a una distancia increíble, porque él escuchaba de todo. Era un hombre que pasaba en la calle mendigando. Yo creo que casi todo el mundo en aquellos lugares lo conocían, porque una persona se hace conocida cuando pasa en la calle ahí pidiendo, y siempre te pide y pide y pide y pide. Entonces ya era alguien muy conocido. Pero cuando escucha hablar, porque no le vio, que era Jesús de Nazaret, o sea, él sabía que en Nazaret había salido alguien que llevaba una palabra de sabiduría, que llevaba una doctrina diferente a la que predicaban en aquel minuto los religiosos, los fariseos, o lo que se hablaba en el templo de Jerusalén, que a lo mejor él llegaba allí porque, por lo que dice la historia, este ciego también era judío, no, era gentil. Entonces él estaba escuchando sobre las Escrituras y escuchando sobre Jesús de Nazaret, y estaba metiendo él en su corazón, en su cabeza, que Jesús era parte de esas Escrituras que él escuchaba en el templo. Lo que nos cuesta a nosotros a veces, venimos a escuchar aquí, pero después nos cuesta asimilar que fue Dios que me habló, sino que escuché hablar de las Escrituras nomás. Es como estos doctos que hablan, hermano, para que usted no caiga en eso, y hablan, hermano, de doctrinas religiosas, y a veces una palabra, hermano, la hacen gigante. El otro día comentábamos con un siervo de Dios, con un hermanito aquí en la iglesia, y le decía yo, esa palabra pacto, que tiene tan enredados a muchos y los saca de la bendición, de la verdadera bendición de Dios, y se forman la idea, ya hacen unos estudios que yo los he visto por internet, grandes doctos y maestros de la Biblia, ya hacen unos estudios del pacto, del nuevo pacto de Jesucristo, el pacto abrahámico y todo el tema, y nombran 3, 4 pactos importantísimos que ha hecho Dios,
con el género humano. Pero yo le decía, piensa tú, ¿qué significa pacto? Acuerdo. ¿Cuántos acuerdos haces en el día a veces con Dios tú? ¿Ah? Cada vez que oras, a lo mejor tú dices, Señor, yo voy a ir, o yo lo voy a hacer, o yo voy a ayudar, Señor. Ayúdame. Y pactas con Dios. Yo le decía, ¿por qué hacen algo? ¿Por qué legalista? Porque ellos legalizan las situaciones. ¿Quiénes son ellos para legalizar la gracia de Dios? ¿Y sabe por qué legalizan? Porque no son espirituales. Porque no hay rema, no hay algo íntimo. No buscan. Y se llenan la cabeza de cosas. Cuando es tan simple. Si sabe lo que quiere Dios, no quiere que nos llenemos la cabeza a lo mejor de conocimiento. Quiere el conocimiento, lo establece. Él desea que conozcamos, que sepamos. Pero por sobre todas las cosas quiere nuestra relación. Quiere sentirnos como hijos. Y esto fue lo que le empezó a pasar a este ciego. Él en su intimidad, escuchando en el templo hablar de Dios porque era judío y sabía de Jesús, escuchó hablar que Jesús de Nazareno, Nazaret era una ciudad pobre, humilde, sencilla. Por eso los fariseos, estos doctos que hablan de estas, inventan unas doctrinas, hermano, que las hacen y las legalizan ellos. Po. Es como ellos dicen. ¿Ah? Como ellos dicen es. Y la gracia de Dios que se muera. Este hombre empezó a tratar en su corazón, a escuchar de las Escrituras. Era un incapacitado, un mendigo. Vivía en forma miserable, que era mendigo. Así vivía, en forma miserable. Pero ¿sabe? Había algo que empezó a alimentar él. ¿Qué cree usted que le daba ganas de hablar con ese mendigo, con un miserable, un mendigo? A lo mejor un poquito, le faltaba a lo mejor su poquito de desodorante. A lo mejor andaba un poquito andrajoso por su incapacidad, por ser mendigo. ¿Quién le iba a dar ganas? Algunos de estos doctos le iba a dar ganas de juntarse a explicarle, a decirle, a hacer amistad con él. Según la Biblia dice que nadie. ¿Sabe lo que hacía la gente? ¡Cállate! ¡Eres lo último! No queremos ni que hables, ni que grites, no nos interesa lo que tú digáis. Rechazado de los demás por su estado social, por su vida, y quizás a lo mejor podríamos decir inservible, porque lo que daba era problema, molestar a los demás, pedir una mendicidad. Ese era el ciego, tratando de mostrarle de quién estamos hablando y la actitud que toma. Y dice que escuchó hablar, Jesús de Nazareno. Más encima una ciudad que nadie da un 20 por esa ciudad. Po. Según los doctos, los fariseos dicen, ¿podrá salir algo bueno de allá? ¿Ah? ¿Quién va a la universidad de aquel lugar? Nadie. Se suponía que esa ciudad no tenía derecho a tener a alguien inteligente, porque no había capacidad para darle a alguien estudio. Pero el ciego le dio importancia a la ciudad también. No dijo, ¡ay, viene Jesús! No, dijo el Nazareno. Jesús de Nazaret, Jesús de allá de Puente Alto, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de China, de donde sea. Le doy importancia a Jesús de donde venga, porque es Jesús. ¿Se fija? Tenía algo este hombre inservible, esta persona que a lo mejor no usaba mucho desodorante,
que no tenía las posibilidades que tenemos nosotros de tener agua calentita y ducharnos en las mañanas. Y que es fácil que la gente se junte con nosotros a conversar porque nos ve cierta imagen que dice, no, yo creo que esta persona puede conversar conmigo porque no anda hediondo, anda bien vestido, converso con él. Pero este otro lo hacían callar. Este otro no tenía importancia para las personas. Cállate, déjate de hablar, déjate de gritar. No, pero es que es Jesús de Nazaret. Algo había pasado en él. Algo había sucedido en ese hombre a través de su vida, de lo que había escuchado. Andaba mal, tenía problemas, su vida no era buena, no tiene que haber sido feliz. Algunos contentamientos, a lo mejor en alguna oportunidad le contaron un chiste y pudo reír algún día. Pero eso fue todo, porque el sistema de vida que llevaba no era como para que fuera feliz. Era denigrado de la gente, separado de las personas. Ese era ese ciego. Así era Bartimeo. Y dice, y muchos le reprendían para que se quedase callado, pero él clamaba mucho más. ¿Qué es lo que había en este ciego? Entre más lo hacían callar, más levantaba la voz. Aquí es donde le quiero contar algo. Va un maestro con sus discípulos, hablándole de Dios. Porque nosotros estamos llamados a ser discípulos, ¿eh? Algunos se quieren quedar en la predicación, ¿no? No, estamos llamados a ser discípulos. Discípulo es estudiante. Tú tienes que tener otro que estudie junto contigo de Jesús. No significa que pases pegado a la Biblia en una mesa estudiando y escribiendo, sino que le hables, le enseñes, le converses. ¿Amén? Discípulo es una persona que sea, ojalá mejor que tú, ojalá los que yo discipule sean mejor que yo el día de mañana, que sean mejor que uno. Y va un maestro con un discípulo y el discípulo le hace una pregunta. Mire las cosas que me enseña el Señor. Porque uno estudia estas cosas y la verdad que uno dice, pero la gente hace preguntas. Este discípulo se la hizo a su maestro. Porque estábamos hablando de la búsqueda de Dios. Entonces, el discípulo le dice, pero ¿cómo busco a Dios? Porque me han dicho que lea la Biblia, que escuche las radios cristianas, que vaya a la iglesia, que vaya a los cultos, que esto, que lo otro. Pero como acabamos de decir, los religiosos, estos religiosos, como dije recién, legalistas, no prenden a nadie. Se convierten en un pueblo legalista y ellos buscan la salvación a través de una legalidad, pero no a través de la gracia. Pero ¿sabes? El maestro no hallaba cómo explicarle al discípulo eso, porque iban caminando. Entonces no quería caer en doctrina, no quería... La doctrina es buena, saludable, pero no hallaba cómo decirle de cómo buscar a Dios en realidad. Y no va pasando por un lugar donde había una cisterna y había agua ahí, y va pasando por el lado, le pesca la cabeza y se la mete dentro del agua. Y lo sujeta ahí unos segundos. Y empezó a aletear el discípulo, oiga, ya aleteaba y trataba de sacar la cabeza y trataba de sacarla. Y el maestro le tenía la cabeza ahí en el agua. Por supuesto, como maestro sabía el tiempo que podía tenerlo en el agua para que no muriese la persona, ¿cierto? Y lo tenía allí, pero estaba muy desesperado. Le saca la cabeza. ¿Por qué respiras tanto? Necesito oxígeno. Así debes buscar a Dios, le dice. Con la necesidad que estás buscando este oxígeno, es como debes buscar a Dios. Yo creo que entendió el discípulo. No tuvo para qué explicarle más de la Biblia, ni de decirle de la palabra tanto, ni de la palabra tanto, ni de este otro, sino que el discípulo entendió con una necesidad. Yo no busco a Dios porque soy evangélico, no busco a Dios porque soy cristiano, no busco a Dios por lo esto ni por lo otro, lo busco porque Él es mi oxígeno. Sin oxígeno yo me muero. ¿Se fija? Gracias. Esa fue la gracia de Dios que estuvo allí en aquel maestro. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Qué estaba aplicando el ciego aquí?
lo hacían callar. ¿Cuál era la gracia de él para tratar de conmover a Jesús? Gritar. Gritar. Y dice que lo hacían callar. Y él gritaba más. Y lo hacían callar. Y gritaba más. Sentía que era la posibilidad de respirar. Sentía que era la posibilidad de solucionar toda su vida. Si Jesús le llegaba a tocar, a decir algo. Era algo especial para Jesús, o sea, para el ciego. Por eso gritaba, se desesperaba. ¿Qué estaba haciendo el ciego? Aprovechando el oxígeno, estaba pasando el oxígeno por ahí. Y lo aprovechaba. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Aprovéchelo. Mire, yo lo estoy mirando a usted, con qué atención está escuchando. Porque no se imagina, me dice, ¿y cuándo vamos a hablar de la capa? Ya vamos a hablar de la capa. ¿Ah? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y cuando clamaba decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. A lo mejor escuchó muchas cosas el ciego. Escuchó en el mundo político que podía haber sido un fraude, un hombre que venía a instalar un reino, que quería combatir a los romanos, porque también el pueblo de Israel estaba muy complicado, subyugado al mundo romano. Entonces le era difícil que viniera alguien a defender al pueblo de Israel y formar un reino. Entonces se podían decir muchas cosas de Jesús, se comentarían muchas cosas en aquel tiempo, en aquella sociedad. Pero también había escuchado como judío las Escrituras. Y le dice Jesús, hijo de David. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de un gen, de una genealogía. Hijo, fruto de David. Entonces quiere decir que a mí me causa, hermano, mire, el próximo domingo va a tener un tema que se llama Los ciegos. Mire, vamos a andar casi muy parecido con este, pero no voy a entrar en ese tema hoy día. Pero me voy a referir a otra cosa, sí. Me parece increíble ese ciego, que el Señor lo sana, y todos los religiosos, ¿quién te sanó? ¿Y por qué te sanaron? Bueno, iba pasando por aquí y me dijo que viera, y vi. ¿Pero cómo? No sé. Se lo encontraron a los días después y seguían hostigoceándolo estos religiosos. Mire, lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Un ciego enseñándole a estos dogmáticos legalistas, hermano, que no salían de su letra, no eran capaces de vivir en la gracia, en el cariño, en el carísimo de Jesús, en el amor de Dios. No eran capaces de ver eso. Hasta que el ciego se aburrió que lo seguían tanto los religiosos esto. Y le dijo, bueno, ya cabrito, para que no me mosqueen más, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Paren la cuestioncita ya, pues. ¿Cómo? Ustedes son los que leen la Biblia, pues. Ustedes son los que tienen las escrituras, ya hablan de esta palabra que se dice así, y esta otra que se dice acá, y esta otra que va aquí. Ustedes son los que tienen que saber, no yo. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, y eso es real y soy feliz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Qué estaba pasando con ese ciego? Estaba pasando con el oxígeno ese. Mire, lo único que sé es que estoy respirando. Lo único que sé es que estoy adquiriendo oxígeno. Lo único que sé es que estoy vivo, que estoy bien. Díganme lo que me digan, estoy bien. Recibí a Jesús y mi vida cambió. Ustedes sabrán de sus letras, de sus políticas, de sus palabras, como se dicen, pero Dios está en mi corazón y estoy vivo, estoy vivo. Y la vida cambia. ¿Y cuándo vamos a hablar de la capa? Si el título se llama Arroja la capa. Estamos igual que compañeros de colegio, hicieron una obra un día en una
fiesta que se hace a los fines de año en los colegios. Y a la hora le pusieron cuando los hijos se van. Todos fuimos a la hora porque le hicieron mucha publicidad. Entramos ahí al gimnasio, un gimnasio grande en mi colegio. Se puso una mamá, 3 hijos al lado. Se paró el primero, le dice, chao mamá. Se va. Se para el segundo, le dice, chao mamá. Se paró el tercero y le dice, chao mamá. Duró 30 segundos la hora y se fueron. Me acordé de eso y le dije, Señor, ya que ahora vamos a hablar de la capa. Pura publicidad, pero publicidad del cielo, pues, hermano. Algo que tiene que estar en tu corazón es lo que significa la capa. Porque a lo mejor vamos a hablar poco de la capa, pero lo que significa. Y dice que este hombre le reprendían porque clamaba mucho y cuando trataban de hacerlo callar, clamaba más todavía. Significa que respiraba más fuerte todavía, con más gana todavía. Porque él tenía algo en su corazón. No solamente había escuchado hablar de Jesús, conocía, sabía, era ciego, un pordiosero, un miserable, un inservible. Tanto creía en Jesús este hombre. Vamos al 49. Y entonces Jesús se detuvo. ¿Qué lo detuvo a Jesús? ¿Qué lo detuvo? Los gritos. Miró la vitrina el Señor. Es como cuando usted va pasando y los que arreglan vitrinas en los negocios tratan de hacer cosas que le puedan volver la mirada a usted. Lo mismo hizo este hombre. Le hizo volver la mirada a Jesús. ¿Se fija? Oye, el que le pidáis perdón a una persona porque le hiciste daño, eso es parte de la vida, po. Eso debemos hacerlo con mayor razón los cristianos, pero eso lo hace el mundo también. Pero Jesús dijo, el que se niegue a sí mismo, ese me va a trastornar. Negarse a sí mismo es el que tú no tengas culpa de nada y te la eches toda tú, para que tu hermano que es culpable siga avanzando. Ah, qué diferencia. ¿Ve cómo quedan afuera los legalistas? ¿Ve cómo nos sirve que esta palabra, que esta otra y que la cuestión? Mire, si entendimos poco, pero amamos harto al Señor y tenemos una buena relación, nos vamos a ir al cielo. En cambio, si entendimos harto, pero la relación es mala, nos quedamos aquí. Fome, por hermano. Este hombre, quizá a lo mejor no fue doctor en la Escritura, pero entendió tan poco, pero lo que entendió le sirvió tanto para su salvación. Y eso es lo importante. Porque buscó la relación con Jesús, lo conmovió. Yo debo buscar a Dios. Vamos a empezar a orar más de lo que orábamos. ¿Se acuerdan que dijo el Señor que teníamos que orar más? Ahora vengo con algunas políticas, que tengo una reunión este miércoles, porque tenemos que orar más. La cosa se pone más difícil, más tenemos que orar. Tenemos que ahora ayunar. Me dio el ayuno congregacional el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? No se lo hizo a nadie, parece todavía. La semana pasada. Años orando por eso. Años, hermano. 2 años. Más o menos. 2 años. Oiga. Pero Jesús le dice, se detuvo. ¿Qué lo detuvo? ¿Lo espantó los gritos? ¿Qué onda? ¿Qué tanta salagarda? Tanto grito. Y se detuvo, dice. Y mandó a llamarle. ¿Y qué pasó? Hubo otro que trastornó a Jesús. Bueno, han habido varios en la Biblia, muchos. Podemos hablar de la mujer que toca el manto, del que se subió arriba del árbol. ¿Ah? ¿Se fija usted que a Jesús necesitamos conmoverlo? ¿Se fija usted que no podemos respirar así como a la vuelta de la rueda? Hay que respirar con ganas, hay que darle para adentro oxígeno a los pulmones, pues, hermano, para pegar los gritos que pegó el ciego. ¿Ah? Necesitamos gritar. Mire, yo soy así. Un día me acuerdo que voy pasando por una parte, trabajo con hermanita, no voy a decir cosas tan no vaya, para que después no sepa usted.
Y yo acostumbro a orar, y a veces grito en mi auto, ando solo, ando con el Señor y grito y lloro. Y a veces me emociono mucho, echo el vehículo a un lado y sigo gritando y sigo llorando. Y esas son mis cosas. Yo un día no vengo gritando y llorando y pataleando dentro del auto y paso por el frente del trabajo de una hermana en un colegio y ella está afuera con la directora del colegio. Y la directora dice, ¡oh, ese hombre que va gritando ahí! Y la hermana le dice, sí, es mi pastor, le dice. Me contó a mí y yo le dije, gloria a Dios, pues, que sepan que le grito al Señor, que le alabo, que le adoro, que le glorifico. Tú dile que yo iba orando y llorando y alabando a Dios. Eso dile, que hablaste conmigo. Porque la emoción, tenemos sentimientos, por hermano. Nos emocionamos y es parte de la vida. Ayúdanos al Señor. Y dice que mandó a llamarle y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza. Ay, ahí están los pateros, pues. Como mandó el jefe a llamarle, ¿ah? Ten confianza, le dijo. Claro, porque cuando habla él las cosas cambian. Ya no estaba gritando el ciego, era la voz de Jesús ahora. Para el ciego, vayan a buscarle. Ten confianza, le dice, levántate, te llama, te llama. Vamos al 50. Levántate, te llama. Entonces llegamos a la capa. Ahora llegamos a la capa. Antiguamente, hermano, la mayoría de las personas usaban estas capas. Porque estas capas los ayudaban a ellos. Ustedes saben, los sectores en el Medio Oriente, las tierras, son muy sueltas, son muy, se levantan tormentas de arena muy seguido. Es normal ver una tormenta de arena en el Medio Oriente, hermano, en estos países donde las tierras no son como aquí, que son más apretadas, otro tipo de tierra, allá es muy arenosa. Entonces todo el mundo se veía en la necesidad de usar una capa porque le ayudaba mucho. Porque así no tenía que estarse, a lo mejor, levantándose un vestido, porque usted sabe que las personas, los judíos y las judías usaban vestidos, no usaban pantalones ni una cosa. Para estos otros doctos religiosos también, legalistas, que han legalizado el pantalón como vestidura masculina, y eso es mentira, no lo dice la Biblia. Puede haber un pantalón de dama y un pantalón de varón. Ahora que las cosas hay que ponérselas en forma sobria y decente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí, salió el amén, por mano. ¿Ah? Ya. Bueno, nos fuimos para allá con ese réclame nomás. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Mire cómo le cambia la vida al hombre. Porque ya vamos a ir al otro versículo ya. Cómo le cambia la vida al hombre. La capa, hermano, a lo mejor estaba hasta medio chatira, era una persona pobre, a lo mejor no tenía una capa así como la tenían otros, pero sí, hermano, era una capa que le ayudaba a abrigarse. Quizá en la noche le servía de casa, se le echaba encima y él se sentía que tenía una casa y dormía dentro de su casa porque su capa lo cubría. Quizás cuando venían estas tormentas de arena, cuando venían los problemas, hermano, que se producen allá en el Medio Oriente, él pescaba la capa y podía cubrirse y la capa le ayudaba. La capa a lo mejor le sirvió para muchas cosas en muchos minutos. La capa era parte de una forma de vida de la gente. Pero fíjese usted, esto es como la viuda. La capa él lo sostenía. Él sin su capa se hubiese sentido desnudo, que no tenía nada, aunque era ciego y miserable. Porque era mendigo, dice la Biblia. ¿Pero qué hizo? Dejó la capa al lado y fue por donde Jesús. O se sacó la capa y fue con la capa en la mano y fue por donde Jesús. No. Dice que pescó la capa, hermano. Tiene que haber sido a tal punto la confianza que tenía en Jesús, que toda la confianza que él tenía en sus posibilidades, lo arrojó.
Señor, ya no dependo de mi salud, no dependo de mi trabajo, no dependo ni de mi cuenta en el banco, no dependo de mi estado de ánimo, no dependo de cómo yo viva en mi casa, no dependo, Señor, de todo lo que pueda sostener mi vida. Arrojo todo, Señor. Arrojo todo, arrojo todo. Y desde aquí, Señor, yo salgo dependiendo de ti. Si algo, Señor, en tu nombre conversaré contigo y tú harás en mi vida. Y mire lo que hace. Vamos al 51. Mire lo que hace. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Él tenía un propósito para recobrar la vista. ¿Cuántos quisiéramos ver más de lo que vemos posiblemente? Porque quisiéramos saber, vivir mejor, estar mejor, ver más para eso. Pero fíjese, en el versículo que sigue, ahí está el propósito del ciego de recobrar la vista. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que has gritado tanto. Y el ciego le dijo, Maestro, o rabí, como dicen los judíos, yo quiero cobrar la vista, quiero volver a tener vista, quiero ver. Pongamos el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ya estaba bien? Hasta ahí ya estaba bien. Tu fe te ha salvado. Vete. Ahora ve, rehace tu vida, forma una familia, intégrate a la sociedad, anda al templo. Vete, porque ahora tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salvo, le dice. Podía haberse ido el ciego, pero enseguida que recobró la vista, ¿qué comenzó a hacer? Seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. Significa que por donde iba Jesús, él iba. Para eso recobró la vista. Para seguir a Jesús. Para eso quería él y gritaba tanto. Había escuchado de Jesús. Él sabía que si Jesús hacía algo por él, no iba a necesitar más las posibilidades humanas, adámicas, terrenales. Porque las leyes del cielo, como digo, siempre lo iban a ampararlo. Oiga, si estáis pasando por un lugar muy complicado, ten por seguro que hay leyes que te dicen que te van a ayudar y te van a amparar y a proteger, porque el cielo está en tu favor. Dios y su reino está en su favor. Y el ciego eso era lo que sabía. Miren, puse unos ejemplos. A ver si me alcanzan a ayudar, pero usted ubique rapidito en su Biblia. En Isaías 55. A ver si me ayudan allí. A ver si me ayudan. Y con esto terminamos. Isaías 55. Isaías 55. ¿Lo tienen? Ya, lo vamos a leer. Isaías 55, 6. Escúcheme bien. Este versículo que dice ahí, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es todo. Quiero que se quede ahí. Que no se le vaya a la cabeza otra cosa que no sea eso. Isaías dice ahí en 55:6, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando el discípulo de este maestro le metió la cabeza adentro del agua y el discípulo movía la cabeza, le tiraba las manos y se movía entero y se desesperaba dentro del agua, ¿encontraría oxígeno ahí adentro del agua? No, no podía. No había poder para encontrar oxígeno dentro del agua. ¿Pero dónde encontró el oxígeno? Cuando le sacaron la cabeza del agua. Escúchame, hoy día nosotros tenemos la cabeza fuera del agua. Podemos respirar este oxígeno. Hoy día podemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y acuérdate siempre de este hombre. Pablo dice que cuando oremos, ojalá oremos con gemidos indecibles, dice. Que sea tal punto nuestra oración de verdad. Que sea tal punto
Por eso, hermano, hay líderes que en las iglesias, más importante que concientizar a la gente, buscan cómo emocionar solamente a las personas. Qué lindo, a veces me emociono y disfruto de mis emociones, hermano, y me encanta. Pero por sobre todas las cosas quiero tener conciencia. Me fui con unas peticiones de los jóvenes el viernes, estuve predicándole la palabra del Señor. Me comprometí delante del Señor a orar esa noche por cada petición de ellos. Habían hartos jóvenes, hermano, qué lindo. Me comprometí a orar por cada petición de cada uno de ellos esa noche. Pero ¿sabe usted? Cada vez que oraba era algo increíble. Era algo increíble. Dios va a levantar, hermano, una juventud en este lugar que usted no se lo imagina. Hay una responsabilidad increíble en nosotros. Porque hay un ministerio en este lugar, hermano, que usted no se lo imagina y usted es parte de eso. Pero ¿qué ha ido haciendo Dios durante estos años? Formándonos, ¿qué? Una conciencia. Cuando funcionamos en conciencia, la Biblia establece que lo mayor que nosotros podemos tener para relacionarnos con Dios es la conciencia, dice la Biblia. Lo mayor es Dios contigo. Si tu conciencia no te reprende, o sea, es la conciencia la que nos separa de la relación verdadera que debemos tener con Dios. Cuesta más, es más difícil. Yo me gozo que llegan hermanos con un lápiz, un papel, que se ocupan, quieren seguirse acordando del tema. Antes, hermano, cuando yo era un pastor más jovencito, me interesaba hablarles de la Biblia a la iglesia nomás, enseñarle un poco. Bueno, que no sabía mucho, pero cuando Dios me dijo, predicarás mi palabra como al que estar, y empecé a orar, y comienza a llegar el rema, hermano, me hice responsable y le dije, Señor, yo asumo esto. Yo no era así. Dios me haya entregado una profundidad una profundidad de la Biblia, hermano, no es que yo sea así, es un don divino, porque hay personas que llevamos dones naturales también, pero el don divino es el que viene, Dios lo da para que tú hagas algo. Aquí hay muchos hermanos que me conocieron, que yo enseñaba lo que podía. Sabía menos que usted a lo mejor, no sé cuántos años ya, malo para leer, malo para un sinfín de cosas. Pero después, hermano, ponía la Biblia en el computador, 6, 8 horas diarias leyendo la Biblia. ¿Cuándo? Si no fui bueno para leer jamás en la vida. Pero eso es la gracia, el amor, esa búsqueda con ese gemido de ese hombre. Y de decirle, Señor, aquí lo dejamos todo. Fíjate tú que me causa mucho, yo puse tres citas nomás. Mateo 8:23, a ver si me ayuda ahí alguien. Mateo 8:23, por favor, para que leamos rápidamente. Mateo 8:23, ¿qué lo tiene? Mi hermanita le pasa micrófono. Ya, Pastor David. Mateo 8:23. Mire, escúchelo bien lo que vamos a leer ahí. Escuche bien, mire cómo deja aquí Leví. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Perdón. Marcos 8:23, me equivoqué. Marcos 8:23. Marcos 8:23. Amén. Ya, aquí está el Pastor David, ahí está. Entonces, tomando la mano del ciego, escuche, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso 8:23. Amén. 8:23. 8:23 nomás. Ya, léanme lo que les pido que lean, porque si ustedes me leen más o leen otras cosas, amén, se va la Catalina para otro lado. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dígalo usted, pues, a ver. Ya. Mateo 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Amén. Fíjese usted ahí.
Yo quiero ver la dirección. Dice que lo primero que hace Dios con este ciego, vamos a seguir hablando de los ciegos después, con este ciego es tomarle la mano. ¿Y qué hace Dios, hermano, cuando hay una relación? Fíjese usted, dice que Dios le toma la mano y Dios te da dirección, porque alguien dirá en relación, ¿qué hago ahora? No me cambie televisión, por favor, el versículo que teníamos, el último, 52. 52. Ay, Señor. Estamos en el último. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? Es que eso quiero decirle. Escúcheme bien. Cuando a este otro ciego viene el Señor, le toma la mano, lo primero que hizo, lo sacó fuera. ¿De dónde? De la aldea, de la ciudad, de la comunidad en donde él vivía. Amén. Y dice que lo saca fuera. ¿Para qué? Para darle dirección. Lo deja en el lugar preciso. Lo deja, hermano, fuera de todo lo que él se relacionaba. ¿Se ha fijado usted que cuando conocimos al Señor, como que pareciera que nuestras amistades anteriores como que se pierden? La mayoría de nuestras amistades. Te cambia de sociedad el Señor. Te cambia de forma de vida. Te saca afuera. Fue lo que hizo este hombre. Voluntariamente, este hombre fue más acérrimo en su fe. Él decide al tiro. Adelante. Él decide al tiro seguir a Jesús en el camino. ¿Se fija? Él lo hace. Para esto, hermano, hay que arrojar la capa. Hay que sacar fuera muchas cosas. Me trastorna mucho algunas citas. En Lucas 5, 27 y 28. A ver si me ayuda alguien allí rápidamente. No me cambien en la televisión el versículo. Lucas 5, 27, 28. Mire, vamos a hablar ahí de Leví. Ya. 27, 28 nomás. Después de estas cosas salió y Fuerte nomás. Después de estas cosas salió y vio a un paralítico llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjese ahí, yo les voy a hablar de Leví. Leví era un publicano. ¿Qué es lo que es un publicano? Era una especie de representante en los temas económicos de un gobierno, porque él estaba sentado en la silla de los principales. Habían otros tipos de publicanos que este publicano principal nombraba para que llevar las economías de las ciudades y así llevar una organización hacia el gobierno. O sea, en el fondo ellos llevaban todas las organizaciones de platas, de impuestos y de todas esas cosas. Esos eran los publicanos. Entonces era gente que no era muy querida, porque estos eran los que subían los impuestos, los que hacían cómo tenían que hacer los tratos. De repente habían empresas que querían hacer ciertos tratos, estos otros les ponían sus dogmas, sus políticas, sus leyes. Entonces Leví era alguien así. ¿Y qué dice la Biblia que hizo este hombre? ¿Leímos el 28? Leámoslo de nuevo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Ve? Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahí está el 27 y 28. Fíjese usted, ¿qué hizo? El hombre tenía su trono, tenía su lugar en la sociedad, era respetado, temido. Porque muchos le tenían, sobre todo los que hacían negocio y todo eso, les tenían miedo a los publicanos y trataban de congraciarse siempre con ellos de alguna manera. Porque ellos eran los que manejaban el tema legal, pues, hermano. ¿Ah? Entonces Leví tenía su peso ahí, po. ¿Pero qué hizo Leví? ¿Le importó algo su puesto social? Nada. ¿Qué dice la Biblia? Que lo dejó todo.
Lo dejó todo. Y se fue con Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Y dejó todo. Pablo, tengo otro ejemplo de Pablo, me parece que lo puse por aquí. Mire lo que dice en Filipenses 3:8. ¿Quién tiene Filipenses 3:8? Mire lo que dice, y es lo último que vamos a decir. Estamos hablando de la capa ahora, amén, de sacarse la capa, dejarlo todo. Ya no tengo otra posibilidad que no sea ¿quién? Jesús. No dependo de mi jefe, no dependo de mi bolsillo, ni de mi cuenta, ni de mi salud, de los problemas que yo tenga. Hoy día dependo de Dios. Dios es el que me da salud, Dios es el que soluciona mi situación, Dios es el que me lo da todo. ¿Qué tiene Filipenses 3:8? Mi pastora. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la Mire. excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén, espérame un poquitito. Ciertamente estimaba él como pérdida ya. No le interesaban todas las cosas. No se olvide que Pablo era un hombre importante en el mundo romano. Tenía ciudadanía romana. Entonces, él era alguien connotado. Socialmente era alguien también de peso pesado. No era que dejó algo tirado así por tirarlo. No. Sino que él tiró un gran puesto por la causa del Señor. Y lo estimó como perdido, dice. ¿Qué más dice? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Lo he perdido. Todo. Dígalo conmigo de nuevo. Lo he perdido. Todo. Lo he perdido. ¿Se fija? Todo. Todo. Yo a veces, hermano, he visto a algunos cristianos atravesar valles muy complicados en la vida cristiana. Muy complicados, muy difíciles, muy angustiantes. Pero es que estamos dispuestos a eso. El que quiera su vida, la perderá en mí, dice. Tendrá que perderla para ganarla en mí, dice. Entonces no es fácil. Ser cristiano no es fácil, hermano. Por eso yo hablo de una espiritualidad. Hablo de una conciencia. No ando en las ondas legales. Si tengo que hablarle algo legal, le voy a decir. Esto es historial, legal, dogmático, sistemático. Para esta conveniencia, y se lo voy a explicar y se lo voy a enseñar. Pero no significa que como relación eso quiere Dios. No. Pablo podía haber sido uno de los mejores legalistas, pero cayó en la gracia de Dios y votó todo. Todo. Tanto así que él entendía tanto el tema legal, cuando comprende las profecías bíblicas, Pablo, y las enseñaba en sus epístolas, él dice que la letra, ¿qué es lo que hace? Mata, más el espíritu. ¿Y qué significa la letra? No significa de que usted tiene que leer la Biblia, se lo explico. ¿Se fija usted cuando va a los juzgados? ¿Cómo dice afuera? Juzgado de letra, ley. La ley mataba a la gente, pero la gracia de Cristo es la que da vida. No es que, por eso Dios tenga misericordia, que alguien no les vaya a enseñar que tiene que leer poco la Biblia, porque no tiene nada que ver. Amén. Ayúdenos el Señor. Ahora, con esto que dimos estos dos ejemplos de Leví, un hombre importante, Pablo, otro hombre importante, que lo dejaron, dígalo usted, lo dejaron todo. Escúcheme, su única posibilidad, quería poner también la viuda de las dos blancas. Y dice la Biblia, y dio todo su sustento, todo lo que le sostenía a ella, la posibilidad de comerse un pan, que capaz que le alcanzara por un pan, capaz que no lo sé, pero era su sustento, dice, no tenía más. Prefirió morirse de hambre y bendecir a la obra de Dios. Mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo. Si nosotros confiásemos en Dios, vamos a empezar a tener la bendición de este ciego. Y dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La capacidad de seguir. No es fácil seguir a Jesús. La capacidad de seguir. Bueno, ahora veo a Jesús, pero ¿le estoy siguiendo? Ah, si quiero seguirle, tengo que dejarlo. ¿Se fija?
Ayúdanos el Señor. Póngase en pie.